Temas 3 y 5 integrados. Propiedades de los soportes. Integramos los temas 3 y 5. Tema 3, propiedades de los soportes papeleros. Tema 5, propiedades de los soportes no papeleros, teniendo en cuenta que participan ambos de las mismas propiedades en general, y destacaremos aparte aquellas en las que no sean coincidentes o que sean específicos de uno de los tipos de soporte. Conocer las propiedades de los soportes se hace imprescindible para poder optar por el tipo de soporte más adecuado que permita una producción correcta de un producto gráfico, evitando problemas en el proceso de producción. Las propiedades que vamos a ver son las que se enumeran a continuación. Son ópticas, son físicas, son químicas, influyen directamente en la impresión, influyen en el producto impreso y de seguridad. Comenzamos con las propiedades ópticas. Las propiedades ópticas son aquellas que afectan a la percepción visual, cómo vemos un impreso. Dependen principalmente de tres condiciones. Por un lado, las características propias del soporte papelero, también de la fuente luminosa que incide en el mismo, es decir, el tipo de iluminante, y también la geometría de medición del aparato de medición, el ángulo de luz con el que incide sobre el soporte en cuestión. La blancura va a depender de la persona que aprecia el producto y tiene un fuerte componente subjetivo. Por otro lado, está en función del acabado que posea ese soporte, que sea mate, que sea brillo, los conceptos que conocemos al respecto. Se puede describir como la ausencia de amarillo o la presencia de azul, que es el color predominante en un blanco nibio. Para aumentar la blancura se añaden colorantes de azulaje, es decir, aportar azul, o blanqueantes ópticos en el proceso de fabricación de papel. De los blanqueantes ópticos precisamente hemos hablado en este particular apartado. El óxido de magnesio es el blanco patrón que se viene utilizando, al cual se le va a asignar una blancura del 100%. La blancura de un soporte va a influir en los valores tonales impresos y en el contraste. Para la medición de la blancura tenemos tres opciones. Por un lado, podemos compararla con un blanco estándar, el óxido de magnesio que hemos mencionado o el sulfato de bario. Por otro lado, podemos utilizar un densitómetro y a partir de los valores que se nos da podemos describir un soporte como níveo, como hueso o como marfil en función de que predomine el cian, el magenta o el amarillo. En tercer lugar, más objetivamente, podemos utilizar un colorímetro, un espectrofotómetro o un espectrodensitómetro y mediante su valoración de la reflexión en la longitud de onda de 457 nanómetros podemos establecer una medición de blanco. La siguiente propiedad es el color. En este caso, sabemos que la luz blanca está compuesta por todas las longitudes de onda del espectro visible presentes de forma homogénea. Una superficie blanca ideal refleja el 100% de todas esas radiaciones. De ahí la sensación de blanco. Una superficie de negra, con el contrario, y que sea ideal, lógicamente, absorberá todas las radiaciones. Si la superficie posee una determinada pigmentación, pues es cuando va a absorber parte de la radiación y reflejará el resto, dependiendo del tono de los pigmentos. El color de un soporte se consigue, por lo tanto, añadiendo pigmentos o colorantes. Esta adición se puede realizar en masa, añadiendo pigmentos o colorantes en la materia prima en la confección del soporte, o a nivel superficial, se le añade en la superficie durante el proceso de fabricación. En cuanto a su medición, presentamos algunos de los métodos más utilizados. Por un lado estaría el método subjetivo, comparando con muestras estándar, y por otro lado el método objetivo, en este caso con un colorímetro, un espectrofotómetro o un espectrodensitómetro, en el cual el color queda definido en valores CIELAB. Normalmente existen otros espacios de color, pero se está utilizando LAB
como referencia en normativa, donde L es la luminosidad que presenta el color y que se presenta perpendicularmente al plano formado por las coordenadas tonales A y B, de forma que A tiene una valoración negativa o positiva, menos A más A, y que va desde el rojo al verde, y B también tiene esa valoración negativa o positiva y va del amarillo al azul. La luminosidad, entendida como apariencia de luz radiada de forma difusa. En general, los soportes muy luminosos llaman la atención del observador, reflejan más luz. Esto puede ser perjudicial según qué productos. Así, en libros de lectura, un exceso de luminosidad provocaría claramente cansancio visual. La medición se basa o bien en la comparación con una muestra estándar, ya hemos mencionado el óxido magnesio también para blancura, en este caso para la luminosidad, y la comparación sería con respecto a esa muestra, o un segundo método que es a partir de aparatos especializados y que incorporan la función de medición expresa de luminosidad. La opacidad es la capacidad de ocultar por parte del soporte lo que hay debajo de él, impidiendo el paso de la luz. Lo contrario de la opacidad es la transparencia, es decir, la cantidad de luz que pasa, que permite que pase. La opacidad de los soportes va a depender de determinados factores. Así aumenta al colorear el soporte. Aumenta también al aumentar el gramaje del soporte. En igualdad de condiciones, los soportes recubiertos de estuco u otro elemento similar poseen mayor opacidad. Y va a disminuir si el soporte papelero se le añaden ceras o aceites que sustituyan al aire introducido en los poros. También va a disminuir con el refinado, puesto que las fibras de celulosa son transparentes. Este es el caso en los soportes papeleros. La medición de la opacidad se realiza mediante contraste. Se basa en la medición de la luz reflejada en el soporte cuando en su dorso se halla un fondo blanco, carbonato de magnesio con una reflectancia del 0,89, o un fondo negro, terciopelo negro con una reflectancia del 0,05. Aplicando esa fórmula, obtenemos un porcentaje de reflectancia del soporte en cuestión. El brillo. El brillo es la reflexión de una de luz con el mismo ángulo pero en sentido opuesto que ha incidido sobre una determinada superficie, en nuestro caso el soporte. Eso se denomina reflexión especular. La cantidad de brillo estará en función de la reflexión especular y de la reflexión difusa que tiene a la vez en el soporte. Se dan ambas a la vez. El brillo no está relacionado con la blancura, ni el color o la luminosidad del soporte. Los soportes, por lo tanto, pueden tener el mismo brillo y distinta luminosidad, mayor o menor cantidad de luz difusa. Cuando la luz reflejada tiene la misma intensidad en cualquier ángulo y por lo tanto no hay brillo, pues nos encontramos ante una reflexión difusa, nos encontramos ante una superficie mate. La medición del brillo se hace mediante un aparato específico que es el brillómetro. Debe realizarse en sentido fibra y de contrafibra y por las dos caras. Los valores que se obtienen aproximadamente son para los papeles mates entre un 5 y un 20%, para los papeles setinados entre un 20 y un 40% y los brillantes entre un 40 y un 80% de reflexión. Las propiedades físicas son aquellas que se basan en la estructura del objeto, que es visible y que es medible. Se pueden definir las propiedades físicas de un objeto mediante la observación y la medición, y son características de la materia que se manifiestan sin alterar su composición química. La porosidad es la relación existente entre el volumen de aire del soporte poroso con respecto a su volumen total. En los soportes porosos, por ejemplo los papeleros,
El volumen de aire presente en los mismos puede ir desde un 15% hasta un 70% del volumen total, lo que sería un papel volumen. La absorción, la dureza, la compresibilidad son otras propiedades que veremos y que están relacionadas directamente o influidas de una u otra manera por la porosidad y afecta a cómo se comporta la impresión, a la posimpresión y al maniculado. Los tipos de poro que podemos hallar son los debidos al estuco en superficie y a huecos interfibrilares de pequeño tamaño, lo que podemos denominar microporosidad, y los poros propiamente dichos de mayor tamaño en el interior de la estructura de soporte y que denominamos macroporosidad. La porosidad va a depender de los tipos de fibra. Las fibras largas proporcionarán muchos poros y las cortas pues serán más compactas, menos porosidad. El tipo de refinado de la pasta, a mayor refinado menos porosidad. El encolado interior y el superficial, en ambos casos, afectan la presión durante la formación en este caso, de la hoja o del pliego, el calandrado, y eso nos va a dar lugar a papeles muy porosos, con un diámetro de los poros del orden de 40-50 micras, y a papeles poco porosos, diámetros de los poros menos de 1 micra. Papeles muy porosos son los papeles tisús, por ejemplo, o papeles poco porosos pues serían papeles vegetales y similares. Para la medición de la porosidad, al ser una propiedad importante, existen varios métodos que algunos incluso tienen reflejo en normas. Está el método Gurley, que utiliza un aparato específico que mide lo que tarda en pasar un volumen de aire de 100 centímetros cúbicos a través de la superficie del soporte papelero. Se mide en segundos. El método Bedsen es una medida similar, es otro aparato diferente y en este caso pues se expresa en mililitros por minuto. Y por último, el método de tinta porométrica utiliza una tinta especial donde se aplica una determinada cantidad de esa tinta bajo un peso durante un tiempo determinado y posteriormente se elimina el resto de la tinta que no haya penetrado en el soporte. Se mediría con un densitómetro y por lo tanto se expresa en densidad. La lisura hace referencia a la diferencia existente entre una superficie totalmente plana y la que presenta el soporte en cuestión. Los tipos que existen pues sería una lisura aparente que afecta a propiedades ópticas del soporte papelero y de comportamiento. En este caso viene dada por el acabado que presenta el soporte papelero, a la compresibilidad y afectaría más a las propiedades de comportamiento en máquina o similares. La lisura va a depender de la formación de la estructura del soporte, de la longitud de las fibras, en el caso de los soportes papeleros, mayor o menor longitud, del refinado a la que haya sido sometido la pasta de papel, mayor o menor refinado, a más refinado, mayor posibilidad de obtener lisura, de la estructura de la tela de la mesa de formación, más cerrada, más abierta, y del acabado superficial que se aplique, en el alisado, por ejemplo, de los papeles o calandrado, tanto de los papeles como de otros soportes. En cuanto a la medición de la lisura, se pueden utilizar varios métodos. El método de la tinta microconturter es parecido a la medición de la porosidad, pero en este caso de la lisura. Se utiliza una tinta especial, que es la microcontour test, que una vez aplicada se elimina de la superficie en condiciones controladas y se mide la mancha que queda con un densitómetro. A menos mancha, más lisura. El método Beck, en este caso, se utiliza una columna de aire que se hace pasar entre el soporte y una placa de cristal y lo que tarde también en pasar esa columna. En cuanto más tarde, más liso. Y por último, el método fotográfico, que consiste en imprimir una gota de líquido coloreado entre las dos superficies del soporte a medir y observar la lisura mediante iluminación rasante y método fotográfico, claro está. El gramaje, que ya hemos tenido ocasión de estudiar, es el peso en gramos de una superficie de 1 metro cuadrado del soporte en cuestión.
El gramaje está directamente relacionado con la porosidad, el espesor, el acabado, y ahí pues tenemos la fórmula para determinar los kilogramos que pesa una resma de 500 pliegos a partir del ancho, del largo y del gramaje. La medición se realiza con balanza electrónica, se pesa el soporte en la balanza de precisión, se calcula su superficie en metros cuadrados y se hace una regla de 3 con respecto a lo que pesaría si la superficie fuera de 1 metro cuadrado. El espesor o calibre es la distancia existente entre una cara y otra del sustrato. Se expresa por lo general en micras. El espesor está en función de las irregularidades que se presenten entre las caras del sustrato, también de su acabado, y en los soportes papeleros en condiciones de igual gramaje, el espesor dependerá del tipo de fibras, de su refinado, de las cargas y de la porosidad. Para medirlo se utiliza un micrómetro que pues sabemos utilizar, pues lo hemos venido utilizando ya en estas otras anteriores evaluaciones. Se ajusta, se mide y se anota en la unidad de medida que corresponda haciendo la conversión adecuada. El volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de un material, en nuestro caso el sustrato, y se mide en centímetros cúbicos partido por gramo. El inverso del volumen específico es la densidad aparente y por lo tanto se mide en gramos partido por centímetro cúbico. El volumen específico va a estar en función del refinado de la pasta, del acabado de la hoja, de la dureza del soporte papelero, de su rigidez y de su porosidad. La medición del volumen específico, como bien sabemos, consiste en dividir el espesor expresado en micras entre el gramaje expresado en gramos partido por metro cuadrado, y esto nos dará un valor que se expresa en centímetros cúbicos partido por grama. Ese sería el volumen específico. La densidad aparente sería el inverso y por lo tanto se divide el gramaje expresado en gramos partido por metro cuadrado entre el espesor y la unidad que nos daría sería gramos partido por centímetro cúbico. La dureza es la resistencia que ofrece un soporte a ser deformado por la presión de una superficie exterior. La compresibilidad es la disminución del espesor del soporte cuando actúa sobre él una fuerza externa. El grado de compresión y la deformación del soporte, una vez cesa esa fuerza externa, va a estar en función de la intensidad de la misma, del tiempo que dura y de la propia dureza del soporte. Dureza y compresibilidad, por lo tanto, a nivel práctico, son propiedades inversas. La dureza y compresibilidad se hallan en función del grado de refinado de la pasta, a mayor refinado más dureza, menos compresibilidad, de la porosidad del soporte, a mayor porosidad menos dureza, más compresibilidad, de la elasticidad del material estructural, si son fibras más o menos blandas, si los plásticos son más o menos elásticos, de la lisura, a mayor lisura, menos compresibilidad, mayor dureza. En cuanto a su relación con la impresión, hemos de destacar que la compresibilidad es muy importante en tipografía y en grabado, ya que la transferencia de la tinta será más regular. La compresibilidad también será importante en offset sobre papel prensa para poder imprimir a velocidades elevadas sin problemas, y la dureza será muy importante en golpe seco para que la huella permanezca nítida tras el golpe. Para la medición de la dureza y compresibilidad se utiliza el péndulo circular de Beck, que mide la resistencia que ofrece un soporte a una compresión exterior con un sistema de péndulo, o la prensa de presión de Schopper, que mide la variación de espesor que se ejerce a una determinada presión sobre una hoja mediante una bola de acero que es presionada sobre la superficie del papel durante un tiempo determinado y posteriormente se mide la profundidad de la huella. La estabilidad dimensional o higroestabilidad
Consiste en la facultad de los soportes papeleros de mantener estables sus dimensiones cuando las condiciones ambientales varían, sobre todo la humedad, o cuando se someten a tensiones durante la impresión y el manipulado. Lo contrario de estabilidad dimensional se denomina higroexpansividad. Las fibras papeleras, al absorber humedad, se hinchan más a lo ancho que a lo largo. Debido a esto, la estabilidad dimensional es mayor en sentido fibra. El alargamiento no debe superar en ningún caso el 2,5%. La estabilidad dimensional va a depender de la humedad relativa del ambiente. Cuanto más diferencia de humedad exista con respecto a la que tenga el soporte papelero, más inestabilidad dimensional habrá. Del refinado de la fibra, a mayor refinación de las fibras, mayor inestabilidad, puesto que absorben más agua o tienen más capacidad de absorber humedad. Cuanto más larga es la fibra, mayor es la estabilidad dimensional, es más vasta, supuestamente está más refinada. Cuanto mayor es la composición fibrosa, menor es la estabilidad dimensional. Para la medición de la estabilidad dimensional, se utiliza el sistema de inmersión en agua. En este caso se sumerge en agua una probeta del sustrato a medir de dimensiones conocidas durante un tiempo determinado. Una vez que haya pasado ese tiempo, se vuelve a medir, en este caso la probeta, y se determina cuánto ha variado en según qué dimensiones. Se observa el aumento y se expresa en porcentaje de aumento de longitud, tanto en el sentido contrafibra como en el sentido fibra. En sentido contrafibra, pues será mucho mayor, unos 4 veces. La estructura interna uniformidad hace referencia a la distribución homogénea de los elementos estructurales en el soporte. Si un soporte no posee uniformidad, presentará problemas de estabilidad dimensional, de transparencia y de resistencia, entre otros. Las cargas y los aditivos reducen el tamaño de los poros y los capilares en el interior del soporte. Al aumentar el porcentaje de cargas y aditivos, se reduce su capacidad de retener el agua, y dado que las cargas no son sensibles a la variación de humedad, proporcionan uniformidad al soporte. Propiedades químicas. Las propiedades químicas de la materia, de cualquier materia, son las que hacen referencia al comportamiento químico de esa materia y cómo puede afectar a la composición y comportamiento de otras materias con las que entra en contacto. La exposición de la materia a reactivos o a condiciones particulares puede hacer que ésta reaccione y cambie su estructura o afecte a otra materia con la que interacciona. Son características de la materia que se manifiestan alterando su composición química o alterando el de otras materias. Dentro de las propiedades químicas solo vamos a tratar la acidez y alcalinidad o basicidad de la tal materia. La acidez y alcalinidad de una solución acuosa vienen expresadas mediante el pH, abreviatura de potencial de hidrógeno, que se mide mediante una escala que se sitúa entre el 0 y el 14. Así, la molécula del agua, H2O, está formada por iones hidrógeno, H e iones hidroxilo o grupos OH. Los iones H de hidrógeno son los responsables de acidez, mientras que los iones hidroxilo son los responsables de la basicidad. Acidez o basicidad se debe a los componentes que se le han añadido en el proceso de fabricación. Los papeles estucados tienen un valor pH mayor que los no estucados debido al estuco. Un pH demasiado ácido, por debajo de 5, va a provocar emulsión del agua en la tinta, un retraso del secado de la tinta y un envejecimiento prematuro del soporte papelero. También puede disminuir la solidez del color con el tiempo. No obstante, un pH demasiado alcalino por encima de 8 va a provocar engrase en offset, es decir, que la tinta se mezcla con el agua y mancha zonas de la imagen, por lo que para evitar problemas el pH debe ser lo más neutro posible, en torno a 7. La medición de la acidez y la alcalinidad se realiza bien superficialmente o en masa
con reactivos indicadores que cambian de color al entrar en contacto, con tiras de control de pH también cambian de color en contacto, o pHímetros, que son medidores electrónicos, son dispositivos que te dan un valor. Y con esto terminamos la primera parte de este tema 7 dedicado a propiedades.